Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Una semana muy agitada, una semana de final de la legislatura, el Código Procesal, un tema de mucha discusión en el país, lluvias, hasta un rayo mató 2 niños, caramba, qué terrible esto. El giro a la izquierda, los vehículos siendo llevados por el plan de Parquéate RD y cobrando 5,000 pesos por multas y por transporte y todo esto. Una semana en que avanza el mes de agosto, con muchos rumores de que si van a haber cambios en el tren gubernativo, que si pito, que si flauta. De todo ha habido a lo largo de esta semana. Mi columna de esta semana en el Listín Diario la dedico al tema de la economía. Realidades, perspectivas. ¿Está buena o no está buena la economía? ¿Estamos en crisis o no estamos en crisis? La comparto con ustedes a continuación y después de mi columna y esta pausa, converso con Carlos Cuello sobre la situación de la economía precisamente. Y después hacemos un análisis sobre lo que está pasando en el mundo en esta semana con Julián Roa. Permítame la pausa. En la generalidad de las conversaciones de contertulios, de entremeses, encuentros de un café entre amigos, el tema socorrido desemboca en la situación económica del país, que muchos entienden difícil y con perspectivas no halagüeñas. Ciertamente se percibe un ambiente pesado, enrarecido, cargado de incertidumbre. Sin embargo, las informaciones oficiales sobre el comportamiento de la economía publicadas en los últimos días citan, por ejemplo, crecimientos en las exportaciones, un 10,4%, en las remesas, 11,2%, inversión extranjera, 15,3%, turismo 1,8%, todos entre enero-junio del 2025. Un ingreso de divisas de unos 23.988.6 millones de dólares, un fuerte crecimiento de 8,1% en relación al año récords 2024, lo que proyecta a un nuevo récord para 2025. El presidente Abinader dijo ante la prensa hace una semana: pese a estas estadísticas, que la economía dominicana se ha ralentizado, lo que ha provocado una visible reducción de la inversión pública de capital. La declaración alentó la percepción de crisis y apuró la crítica dura de la oposición política, apoyado por acólitos que interactivan desde diferentes tribunas. La prestigiosa calificadora Moody's ha dicho que las perspectivas de la economía dominicana siguen muy alentadoras y por ello aumentó la confianza sobre el riesgo. Altos y sostenidos ritmos de crecimiento económico que han promediado el 5% en los pasados 15 años y un marcado incremento de los niveles de ingresos per cápita son el resultado de varios años de estabilidad macroeconómica, de reformas estructurales y de diversificación económica, dijo. Y entonces, frente a la adversidad que admite Abinader, procura sembrar optimismo, manteniendo su ritmo positivo. No estaremos bollantes, pero no estamos en crisis. Sorteemos el temporal acuñando la frase popular: a mal tiempo, buena cara. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación,
columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les decía anteriormente, las cifras de la economía son un tema. Son un tema y por eso les compartí mi columna de esta semana en que hablo sobre la realidad, la percepción, o sea, lo que ocurre, la percepción de la gente, cómo esto se combina en ese diario vivir. La gente entiende que las cosas no están bien, ven un futuro oscuro. Por otro lado, uno ve un movimiento en la economía que parece, acá, pero ¿cómo es posible que hayan problemas si realmente hay este flujo, los restaurantes llenos, los sitios por aquí, por allí, los supermercados, las cosas? Pero es una dinámica que cada uno tiene sus formas de explicarlo. ¿Qué pasa en la economía? Carlos Cuello, nuestro analista, tiene los detalles. Por ejemplo, el Banco Central habló de inflación esta semana. ¿Qué significa esto? Y además, ¿qué tan bueno es? ¿Qué tan malo es? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Bueno, hablar de inflación es como hablar de fiebre. No es buena, pero cuando usted registra unos niveles moderados, entonces es una gripecita. Menos mala. Es una gripecita. Sí. Sin embargo, déjeme decirle algo. En el caso de la inflación para la economía, aunque sabemos que es un mal, cuando está negativa tampoco es buena. Claro, sí, porque si te baja mucho la temperatura tampoco es bueno. Lo mismo que pasa con la temperatura corporal. Sí. Si está alta, muy disparada, una fiebre de más de 40, ya preocupa, pero si bajó de 0, sí, ya no tiene que preocuparte. Sí, así se preocupa a nosotros. Así es. Entonces, en el caso de la inflación, el Banco Central ya entregó el reporte en el mes de julio. Hay que reconocer, se está haciendo un buen trabajo, se están entregando estas cifras arrancando el mes, ¿no? En este caso, para el mes de julio, séptimo mes del año, la inflación es de 0.38%. Acumula de enero para acá, o sea, los 7 meses, un 1.71%. Si la tomamos como partiendo de diciembre del año pasado, ¿no? Y la inflación interanual es de 3.40%. El mes pasado fue de 3.56, o sea que está por debajo del mes pasado. Y un logro que está dentro del rango meta. Ese otro logro que destaca el Banco Central es que se ha mantenido en el rango meta durante los últimos 27 meses. O sea que desde el año 2023 para acá, ¿no?, la inflación se ha mantenido dentro del rango meta, que es el 4%, más o menos uno, con rango de variación. Los 5 productos que tuvieron mayor incidencia en el índice de precio al consumidor son alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, transporte, restaurantes y hoteles y bienes y servicios diversos. En conjunto, eso explica más del 90% de lo que es la inflación registrada hasta el mes de julio. Luce que el Banco Central podrá mantener control. Ya estamos en agosto, ¿no? Digamos que seguir en la tendencia que lleva de que la inflación se mantenga dentro del objetivo meta inflación, porque tiene 1.71 en 8 meses. O sea que si uno busca la media, esto podría arrojar una inflación, bueno, va a ser entre 3 y 4. Sí. ¿Qué es el rango meta? Moderada, sí, una inflación moderada además, con muy poca incidencia sobre lo que pueden ser los niveles de las tasas de interés y demás. Lo cierto es que si el Banco Central ha sido más conservador en lo que se refiere a liberalizar recursos y modificar su tasa de política monetaria, obedece más a factores externos. O sea, si bien es cierto que el objetivo meta inflación es una condición, y el Banco Central lo había estado aplicando así, o sea, cuando
hasta que no controló la inflación, recuérdate, 2 años atrás, el Banco Central no flexibilizó, no comenzó a bajar su tasa de política monetaria. Pero ahora inciden otras variables que no están bajo nuestro control, son variables externas. Por ejemplo, los medios hablan de que en el mes de julio, séptimo mes del año, se registró aumentos importantes en renglones de los alimentos. Sí, eso te decía, sí, esos 5 y entonces, alimentos del primero. Sí, eso cómo se ajusta a que la inflación se mantenga dentro del rango y en la baja. Lo que pasa es que son varios sectores y tienen diferente ponderación. Okay. El peso que tiene alimentos y bebidas no es el que tiene transporte, por ejemplo. Pues la gente se supone que gasta más en alimentos y bebidas, se va la gran parte de lo que es el consumo de la gente, ¿no? El transporte es cierto, es una ponderación alta, pero no alcanza a rivalizar con lo que es alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces, la importancia que tiene, como te digo, la variación de precios, sobre todo en los alimentos y bebidas no alcohólicas, es la alta ponderación. O sea, cuando alimentos y bebidas sube, eso no es que por sí solo alimentos y bebidas no alcohólicas determine, como cree la gente muchas veces. Hay que buscar los promedios, el balance entre uno y otro. Y es un promedio ponderado. Sí, claro. O sea, unos están arriba, unos están abajo, entonces tú buscas la media. Y en función de la importancia que tenga o ponderación que tenga cada uno de los renglones, son 14 renglones que usan, ¿no? Que se consideran para determinar el índice de precio al consumidor, y a través de la variación porcentual del índice de precio al consumidor basado en la canasta familiar es que se calcula la inflación. Lo que pasa es que también el tema alimentos tiene mucha incidencia en la clase, en el consumidor, en sentido general. Sí, pero pesa más en el consumidor de bajo ingreso. Es lo que te iba a decir, y más de la clase media hacia abajo, porque mientras más baja, porque es el factor principal para esos sectores, los alimentos, salud, educación, pues alimentos, básicamente. Es que el quintil más bajo, prácticamente entre el 80 y el 90% de su gasto es para alimentos y bebidas. Sí. ¿Está claro? Está claro. Entonces, por eso el Banco Central determina 5 quintiles, o sea, incluso hay niveles de inflación más moderados para los sectores más altos, porque en un sector de altos ingresos, aunque come más y come mejor, pero en proporción de su ingreso es mucho más bajo. Y tiene más poder adquisitivo. Claro. Que incluso no solamente por calidad, sino también por cantidades. Exacto. En los dos renglones. Sí, no es lo mismo para una gente que gana, digamos, 100,000 pesos, comprarse 10 libras de arroz, ¿no? Sí. A lo mejor está comprando más que el pobre, ¿no? Claro. Pero eso no representa quizás ni el 1%, ni el medio por ciento de lo que son sus ingresos. Lógico. Así es. La CEPAL ha dado cifras del crecimiento, de cómo va manejándose. ¿Cita República Dominicana en este caso y con qué renglones, Carlos? Por supuesto. Este es un informe anual que emite la CEPAL, se llama Estudio Económico de América Latina y el Caribe para el año 2025. Se estima que el Producto Interno Bruto real crecerá a un 2.2%. La proyección en abril era de un 2%, o sea, están mejorando ligeramente la proyección de crecimiento, pero todavía por debajo de la del año pasado, que fue 2.4%. Eso es en general para la región de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? América del Sur va a crecer a un 2.7%, impulsada sobre todo por la economía argentina, que está logrando un rebote, va a lograr un rebote. Y el otro país también que está incidiendo es Ecuador, 2 países que se están manejando con política hasta cierto punto, no podríamos decir que necesariamente neoliberal, pero sí con políticas económicas más orientadas al mercado, ¿no? ¿Populistas se podían decir? Libre empresa. ¿Populistas se podía decir? No necesariamente, no. Son políticas orientadas a apoyar el desarrollo de las empresas, ¿no? En el caso de Ecuador, el presidente es un empresario. Y en el caso de Argentina, ni hablar. Es un economista, claro. Él es abiertamente, ¿no? Y lo ha dicho, ¿no? Ultraliberal. Entonces, la región de América Latina y el Caribe se estima, de Latinoamérica, ¿no?
se estima que va a crecer a un 2.7 por encima del 2.2 que se estima para la región. Para el completo. Exacto. Centroamérica y México, y aquí estamos nosotros, se espera que tenga un crecimiento de apenas un 1%. Muy afectado. Bueno, todo lo que es este panorama está afectado. Ahí está Centroamérica y el Caribe. Sí, Centroamérica y México. Y México. Okay. Ahí estamos nosotros. Y nosotros estamos porque entramos por Centroamérica. Exacto. Sí, porque en el Caribe tampoco Sí. tenemos el espacio, Sí, ¿no? sí. Entonces es de un 1%. Casi la mitad de la expansión del 1.8 registrada en el 2024. 1.8 en el 2024. Y ahora 1%. 1%. Claro, aquí está Oye, incidiendo casi mucho. la mitad, Carlos, un 40%. Sí, pero es que hay un debilitamiento de la demanda por la política de Estados Unidos. México, por ejemplo, se está viendo afectado considerablemente por la política de Estados Unidos. Y Centroamérica también. Nosotros hemos podido, vamos a ver ahorita el caso de República Dominicana, el Caribe, exceptuando a Guyana, estaría creciendo a un 1.8%. Sí, con excepción de Guyana, que es el boom Guyana fuera de los parámetros. Claro. Y por supuesto que Guyana va a crecer a un 20%. Sí. O sea que hay que verlo con y sin. En suma, el informe advierte que el panorama global y regional 2025-26 está sujeto a una elevada incertidumbre, que es lo que siempre hemos dicho, ¿no? La dinámica de crecimiento de la economía de la región podría deteriorarse a causa de los cambios en las políticas globales, fundamentalmente las de Estados Unidos. ¿Y República Dominicana específicamente cómo lo ubica la CEPAL? Mira, en el caso específico de República Dominicana, hay que verlo en el contexto de la región. Claro. El crecimiento proyectado, según la CEPAL, es de un 3.7% para este año. Ya las proyecciones nuestras hablan de entre un 4 y un 5, la media 3.5. Sí, y ya se ha hablado de que viene un poco a la baja, incluso ya en los organismos oficiales locales. Sin embargo, vi un informe del Citi, no sé si tú lo viste, que habla de un 4.7, me pareció muy extraño. Sí, a mí me pareció muy alto. Sí, y solamente superada por Argentina con un 5.3. El crecimiento 3.7, como te decía, hay una baja aquí de 0.8. La CEPAL en abril nos daba 4.5. Fíjate que de abril a acá bajó 0.8. Pero a la desaceleración económica, que fundamentalmente lo que explica esto, la CEPAL estima que el país será la sexta economía en crecimiento en América Latina y el Caribe este año. Con todo y eso. La sexta economía. Con todo y eso, y por supuesto encabezando el Caribe y Centroamérica. En el 2026 la expansión del Producto Interno Bruto será de 4.8 para la República Dominicana, el más alto sacando a Guyana. Eso en el 2026. Fíjate que nos proyectan en 4.8 y será el más alto exceptuando a Guyana. Para el 26. Para el 26, claro. La República Dominicana necesita recursos para desarrollar, y esto es muy importante, y fortalecer su nivel de recaudación fiscal, ¿no? Mejorar la calidad y eficiencia del gasto, reducir la evasión y, por supuesto, evaluar lo que es el gasto tributario. Eso da una reforma, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Eso es una reforma, están todos los parámetros de una reforma. O sea, te indica a ti por dónde debe ir la cosa realmente. Claro, claro. Factores externos, claro, principalmente como la de la política migratoria y comercial de Estados Unidos, van a seguir incidiendo. Y hacen que el panorama se caracterice por la incertidumbre. Sí. Porque aunque no sea directamente, tangencialmente nosotros fuimos los embates de esos cambios y de esa incertidumbre general que hay por el tema de aranceles, por ejemplo. En el caso nuestro directo, porque no te crees. Pues yo te digo, aún la gente dice, bueno, pero hay que ver todo lo que constituye la forma general. Claro, de igual manera el desempeño tú tienes que verlo en el contexto. O sea, claro. 3.7, 3.5 es un crecimiento muy moderado, como yo he visto algunas críticas, que el promedio de crecimiento de la economía dominicana es de un 5%, la tasa de crecimiento esperada. Bueno,
Pero es que estamos en una coyuntura, no todo el mundo está siendo afectado. Claro. Por ejemplo, la pandemia no se esperaba que fuera así. Claro. Por un ejemplo. Claro, Sí. claro. Entonces, Oye, hay variables que tú no controlas. Claro, Pero claro. no solamente en la economía, en la vida también. de todo, claro, claro que sí. Pero, Carlos, sin embargo, con todo y estas situaciones y viendo este escenario general, vimos en el informe del Banco Central que la inversión extranjera continúa siendo importante para la República Dominicana. Ya hablamos del turismo la semana pasada, hemos visto las remesas, la semana pasada hablamos de las remesas también, que las exportaciones que se van consolidando, ahora la inversión extranjera también. Sí, para este semestre el Banco Central emitió un informe en el transcurso de la semana, donde destaca que la inversión extranjera directa para el primer semestre, enero-junio, es de 2.892.8 millones de dólares. O sea, las proyecciones son de más o menos 4.700 millones. Y ahí estaría superando la proyección. Sí, eso te digo, sí. En proporción, ¿no? Sí. El país se consolida como el principal receptor de inversión extranjera en el Caribe, región, ¿no? sí. Y en la región también de Centroamérica. La institución señala que además que el aumento de los flujos de IED, 15.3%, la inversión extranjera es un incremento de 15.3%, la remesa 11.2% de incremento, la economía dominicana logró en el primer semestre exportaciones por 7.400 millones, 10.4% por encima. Y el turismo, aunque nada más fue un 1%, lo que creció, sí. 1.8%, pero aportó 5.800 millones de dólares. Y su proyección es a ser superior al del año pasado. Es muy sensible a la situación de la economía global. Sí, claro. Y se está reflejando ahí. Sí, claro, claro. Sin embargo, si tú sumas las divisas de esos, que son los principales sectores generadores de divisas de la economía dominicana, exportaciones, turismo, remesa, ¿no? Todo te da 23.900 millones de dólares en el primer semestre. Estamos hablando de unos 47.000, casi 48.000 millones para el año. Y las proyecciones eran, creo, de 45.000 millones, por ahí. La proyección al crecimiento. Exacto. Eso te explica en gran medida por qué se ha logrado mantener una estabilidad cambiaria. Y eso que la coyuntura no es del todo favorable a la inversión. Aquí los sectores que han estado dominando la inversión, bueno, minería, infraestructura, inmobiliaria, sí. De turismo. La inversión en turismo, en la inmobiliaria turismo tiene mucho impacto, ¿no? Y por supuesto hay inversión en diferentes actividades, áreas de la economía, pero estos son los sectores más relevantes en materia de inversión para la economía dominicana. Eso apunta a que vamos a cerrar un año con todo y los vaivenes y algunas reducciones. Vamos a cerrar un año bastante dentro de la media. Sí, en medio de la incertidumbre que no va a desaparecer. Claro, y que no la controlamos nosotros. Y claro está, aquí hay que destacar, en términos cualitativos, que uno de los atractivos que tiene la economía dominicana para la inversión extranjera es la estabilidad político-social. Sí. Eso es muy importante, ¿no? Incluso para la inversión extranjera es vital. Claro. Es vital. Claro. Donde no hay estabilidad política y social, la inversión se retrae. Necesitamos la estabilidad macroeconómica, por supuesto. Lógico. Pero para lograrla tenemos que tener las otras. Una sin la otra es muy difícil conseguirla. Es imposible. Así es. Bueno, don Carlos, que bueno que tengamos por lo menos perspectivas halagüeñas, diría yo. Que yo siempre me pregunto, los contrasentidos, uno ve estos bajones, estos renglones a veces como que tienden a ver un panorama oscuro. Sin embargo, el motor de la economía en República Dominicana, pese a quejas justas y exigencias justas y visiones justas, no digo que no,
Pero uno a veces dice, pero no estamos en una seria crisis como se plantea o como aparenta ser. Deberíamos estar mejor probablemente si se administrara con criterio de mayor eficiencia los recursos, si se tomaran las medidas, si se llevaran a cabo las reformas estructurales que necesitamos para poder reencauzar la economía y sobre todo evitar lo que se podría derivar de no tomar las medidas a tiempo. Como la reforma. Exacto. Sí. O sea, por eso digo, deberíamos estar mejor porque uno dice, bueno, estamos aquí, pero si hiciéramos las cosas que se deben hacer, podríamos estar ganando espacio y, por supuesto, logros. Sí. ¿Qué es lo que buscamos? Y claro está, cuando tú te detienes a analizar la economía, si lo ves del punto de vista de un político opositor, lo va a ver todo catastrófico porque él tiene que, por todos los medios, él tiene que resaltar lo malo. Sí, desmeritar lo bueno. Esa es la función. Es lo que yo digo, cuando la política contamina la economía. Pero uno está exento de poder manejar esos factores. Es lo que nosotros tratamos en este espacio, por lo menos, de que los asuntos económicos se evalúen con un criterio de la mayor objetividad posible, Claro, ¿no? claro. Ahora seguramente ya a partir de la semana que viene la gente va a estar enfocada en si en este año el gobierno ha tenido un buen desempeño, Sí. porque ya eso es lo que viene, la evaluación del año. La evaluación del El año. gobierno. Sí. Pero vamos a ver, ya veremos. Habrá para escoger. Sí, habrá. Y suficiente. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes, amigos, por haberme acompañado en este conversatorio sobre la situación de la economía en República Dominicana y el mundo. Carlos Cuello, como cada semana, estuvo con nosotros. Permítame la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que nos acompañan. Ahora vamos a pasar una visión sobre lo que está pasando en el mundo. Donald Trump sigue siendo, señores, el eje del mundo. No cabe dudas. Todos los días tiene una impronta, todos los días tiene un planteamiento, todos los días tiene una novedad en el estado de las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo, de Estados Unidos internamente. Envió a su enviado especial a Moscú, aunque él había dicho antes de asumir el poder el 20 de enero, que la semana siguiente de él asumir el poder iba a sentar face to face a Zelensky y a Putin y resolver la guerra. Tiene 7 meses casi en el poder y no se ha logrado esto. Y no se vislumbra tampoco tan cerca, pienso yo. ¿Qué piensa don Julián Roa? Que sí es un analista de la situación. Ya veremos. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy, buenas noches a los amigos. Yo no quiero ser pesimista, Ya. pero como que no veo. No, definitivamente hay posiciones que no avanzan. Tanto la posición rusa como la posición ucraniana es ver hasta qué punto la guerra. Para Rusia, la guerra es un desgaste. Lo es para Ucrania también, pero en este caso Ucrania busca de una manera u otra que haya algún tipo de cambio en Moscú. De hecho, con el presidente Zelensky, tanto el presidente Trump como el propio Putin cuestionaban su legitimidad. Sí. Ya no es legítimo. Es legal por el estado de secesión que se ha creado en Ucrania. Sí, porque ahora no puede llamarse de que unas elecciones, ¿cómo está imposible, eso? Claro que no.
pero lo cierto es que las negociaciones han sido un fracaso, Sí. porque son posiciones muy difíciles. En el caso de Ucrania, plantear la idea de secesionar el territorio o permitir que parte de los territorios que tiene actualmente la Federación Es Rusa una derrota, es una derrota. pero una derrota seria. Sí, totalmente. Y eso le podría fragmentar más el territorio. Los ucranianos son una especie de mezcla de diferentes etnias. En Ucrania no es una etnia, son eslavos todos, igual que los rusos, pero dentro de la propia Ucrania tiene varios enclaves que podría generar mayor secesión todavía en el futuro. Y mayor intención inclusive por parte de muchos eslavos de buscar más acercamiento con Moscú, que es el eje de poder, el polo de poder. Sí, claro. Es el gran poder de la zona. Rusia, por otra parte, no puede ceder o no quiere ceder la parte de su salida al Mar Negro y del Mar Negro al Mediterráneo. Perdería prácticamente el Lebensraum, la zona de influencia de ellos hacia Europa. Pues ya lo logró con Crimea. Bueno, ahí voy, pero sería volver. Para Ucrania, Crimea sigue siendo territorio ucraniano. Sí, claro. Igual todo el Donbass. Es una situación de expectativa realmente. Y Trump, por supuesto, ha tratado de buscar un acercamiento Putin-Zelensky, pero es una situación difícil. Inclusive llegó a una conversación a amenazar con instalar misiles nucleares. Sí. El propio Trump, Putin le ha dicho que con el tema del nuclear no es un juego. Sí. No puede entrar en esta matriz de guerra ni nada parecido. Bueno, mira lo que pasó con Irán. Así es. Para poner un ejemplo así rápido. Es más complicado, No, hay claro, que decirlo. claro, pero así por ejemplo. Los ataques de Estados Unidos a Irán debilitan la posición rusa frente a Ucrania. De hecho, Irán fue un gran abastecedor, un gran suplidor de drones. Irán ha logrado crear una empresa de drones muy efectiva. Con todo y que suicidaron a una gente aquí. Así es. Significa que esto debilita la posición rusa. Con China es un tema comercial fundamentalmente. Sí. China va a seguir apoyando a Rusia hasta que Estados Unidos llegue a un acuerdo arancelario, sobre todo con Estados Unidos. Pero la misma situación de Ucrania, de Rusia y Ucrania, el envío de 2 submarinos nucleares a la zona, Sí. Los ultimátums Sí. que da Trump, que ya no tienen, porque ¿qué más sanciones económicas le van a poner Así a Moscú? ¿Qué No, otra ya no generan el temor. ya a eso un no, inicio. claro. Entonces, lo que quiero decir es que esto también pone en entredicho, en cierto modo, el poder, la fuerza de Estados Unidos y del propio Trump. Innegablemente. El gran perdedor en la imagen y en la economía de toda esta política de Donald Trump son los Estados Unidos. Estados Unidos va a salir, en términos de política internacional, ha sido un desastre. Esa idea de crear un mundo unipolar en una situación tan multifactorial es una locura. La imagen de Estados Unidos va a salir muy deteriorada, claro, por un lado, claro. y la economía más. Cada vez que usted coloca un arancel de un producto extranjero en los Estados Unidos, le incrementa el precio. Y por supuesto que frena la economía norteamericana. El arancel es de doble vía. Claro, no, Por lo claro. tanto, eso paraliza la economía de los Estados Unidos. Sí, Esa es la disputa, de hecho, el presidente Trump con el presidente de la Reserva Federal, que ha intentado que las tasas de interés se bajen de manera tal que pueda dinamizar la economía. Sí. Pero tiene riesgo de la inflación, que hasta ahora ha sido controlada, pero que es un fantasma que está presente Claro. en todo este proceso. porque hay algunos estados que han sido contestatarios y no han Claro. aceptado pura y simplemente me voy a poner aranceles y que yo también te voy a poner aranceles. Correctamente. El caso de Lula, por ejemplo. Sí, claro, El caso de Japón, Corea. Sí. El caso de China, bueno, Sí. son enemigos comerciales, pero Japón, Corea, pues, sus aliados no. Si me ponen aranceles, te pongo aranceles. Correcto, pero eso debilita la posición económica y la posición geoestratégica de Estados Unidos en esa zona. Es lo que digo, En la medida que debilita a sus aliados, debilita al mundo. claro. El mundo que de una manera u otra lo respalda. Usted mencionó Japón. Japón es una economía que ha dado pequeños visos de salir de una recesión. Japón tiene una recesión de más de 20 años. Sí. Los economistas imaginan a Japón como un gordo
tirado en el piso que no puede levantarse. Sí. Después que fue un flaco que comenzó a ponerse colorado y gordo. Colocó su economía en una de las primeras 7 economías del mundo. Sí. Pero tiene alrededor de 20 años una recesión. En Japón el producir no es negocio. Pues de una manera u otra también porque los chinos han logrado producir ya casi con la misma calidad japonesa, pero con los precios una tercera parte de lo que podría ser el precio real. Claro, porque quieren insertarse en el mercado, como es lógico, y además tienen otras condiciones internas. Complicado. Japón, en el ámbito geopolítico, es una especie de enclave de los Estados Unidos en esa zona, sobre todo en el ámbito militar. Recuerda que Japón tiene 2 bases militares norteamericanas en su territorio, Claro. a partir de la rendición de la Segunda Guerra Mundial. Hablando de eso, usted menciona Japón, usted menciona nucleares, y recordamos que estamos en el 80 aniversario esta semana de las bombas atómicas, aquel desastre del 45 en Hiroshima y Nagasaki. 6 de agosto. 6 de agosto 6 de y 9 de agosto. La primera en Hiroshima y 9 de agosto en Nagasaki. De manera anecdatoria, la bomba, a quien le comunican ya la construcción de la bomba al presidente Truman. Recuérdese que murió en la presidencia el presidente Franklin Delano Roosevelt. Sí. Lo sustituye el presidente Truman, Harry Truman. Ya cuando le indican que la bomba está lista, sus asesores, más que parar a Japón, que era un tema de tiempo, que Japón se rindiera o no, era evitar la expansión o el avance que iba ocupando Rusia en el mar de Japón. Sí. De hecho, hay una disputa centenaria por algunas de las islas japonesas que fueron tomadas por Rusia y que hoy forma parte de la Federación Rusa. Las relaciones entre Rusia y Japón han sido terriblemente malas y tiene que ver con esa ocupación de territorio japonés por parte de Rusia. Que fue lo que Rusia aprovechó por el descalabro de Alemania en la Segunda Guerra. Era un tema de tiempo que Japón se rindiera. Sí. Por eso Estados Unidos decide, antes de que Japón lo hiciera, repito, son especulaciones, decide lanzar la primera bomba nuclear. Los asesores de Truman le decían, lánzala en el mar para que vea el poder que tiene. Le dijo, no, lánzala en la tierra. Sí. No solamente para que vea el poder, sino para que sepa que somos capaces de hacerlo. Sí. Efectivamente, el 6 de agosto fue el lanzamiento del Little Boy, como ellos le llaman. En el Enola Gay. En el Enola Gay, que fue el... Mira también otra anécdota, los pilotos del Enola Gay murieron de alcohol, los dos. Bebieron toda la vida. Toda la vida. De ahí para allá. Sí. Bueno, la verdad es que esa primera explosión fue inmensa. Sí. Alrededor de 5 kilómetros a la redonda, las temperaturas subieron a casi 4.000 grados. 4.000 grados. Todo se licuó. Metal, piedra, lo que fuera, se volvió prácticamente añicos. Y la gente también. Claro que sí, por supuesto, todo lo humano. Y por supuesto, esa onda expansiva abarcó más de 20 kilómetros. 3 días después en Nagasaki, Estados Unidos lanza la segunda bomba nuclear, The Fat Boy, como llamaban. Para decirnos, estamos dispuestos a seguir. Exactamente. Al final, por supuesto, Japón firma el famoso armisticio, que es el rendimiento de Japón, del emperador Hirohito. Y ahí termina la guerra. Lo hace en un buque de guerra norteamericano, con un general muy pintoresco llamado Douglas MacArthur. El hombre de me voy, pero volveré. Así fue. Así es. Al final el Congreso tuvo que terminar destituyéndolo. Claro. Pero terminó la guerra. Ahí termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pudo haber terminado sin las bombas. No, totalmente de acuerdo. Era un tema de política de hegemonía. Sí. Pero lo que consigna la historia es eso, ahí termina la guerra. Así es. Ahí viene la partición de Yalta, ya en otros... Vienen los acuerdos de Potsdam, los acuerdos de Yalta. Sí. En un escenario ya diplomático, por así decirlo. El mundo se dividió. Occidente se dividió el mundo. El mundo de aquel entonces. Se crea la famosa cortina de hierro. Así es. Sí, señor. La Unión Soviética, que sí existía, genera una expansión de sus territorios y genera esa zona de influencia que es lo que usted llama toda la zona que formaron el Pacto de Varsovia, como un pacto militar, inicialmente para defenderse de una posible incursión a su territorio, pero al final no era otra cosa más que defenderse
de Estados Unidos, Sí. del mundo occidental, Sí. del mundo capitalista, y entonces Sí. forman la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y ahí está todavía dando Así es. tumbos y dando guerra. Sí. Japón tiene una prohibición de creación de ejército todavía y de fuerzas armadas más allá, bajo una tutela de los Estados De Unidos. Estados Unidos. De hecho, ellos han estado creando algunos aviones militares, pero siempre bajo la tutela de Washington. Y las dos bases militares que están en Japón son emblemáticamente grandes Sí, sí, y son de estratégicas. las más grandes que tiene Estados y Unidos. estratégicas, y son las que sirven Sí, incluso de protección de la zona para Corea del Claro, Norte, así es. para la protección de Corea del Sí, Sur sí. frente a Corea del Norte. Sí, claro, claro que sí. Esa es una zona bastante Sí. beligerante y bastante interesante. Sí, totalmente. Pero hablando de guerras, Benjamín Netanyahu ha dicho que su misión es definitivamente la ocupación total de Gaza, De Gaza. y la destrucción total de Hamás. Le decía a usted en una entrevista anterior que la visión islámica de la vida no es la visión occidental de la vida. Correcto. Para la visión islámica de la vida, ellos tienen en uno de los pilares del Islam la yihad. La yihad islámica no es más que el sacrificio por. En este caso, la muerte de los gazatíes para Hamás es un triunfo. Le parecerá extraño, pero es así. Pues así. Sobre todo porque en estos momentos Hamás y el mundo palestino ha encontrado en Occidente algunos signos de cansancio de la situación. Por supuesto que lo que ha habido en Gaza con los gazatíes es un genocidio. Es un genocidio. Y como imparable. Aunque hay un motivo, aquellos atentados del 7 de octubre de hace 2 años a los ciudadanos judíos, lo cierto es que la respuesta ha sido desproporcionada. Pero por primera vez, países como Inglaterra, el propio Canadá y Francia, de hecho Francia ha dicho que en el mes de septiembre va a reconocer el Estado Sí, palestino. en la Asamblea General de la OEA, de las Naciones Unidas. Naciones Unidas significa que para esa aspiración del mundo árabe del reconocimiento de Palestina, el sacrificio de los muertos en Gaza es una especie de compensación. O sea, para el mundo árabe, esta es una noticia que puede resultar en una victoria, independientemente de la cantidad de muertos. Y en cierto modo está entrampado al Estado judío de ceder, llegar a una especie de cese al fuego o seguir atacando. Cualquiera de las dos posiciones que asuma van a ser posiciones que van a crear problemas internos en Israel. Sí. De hecho, Netanyahu, su posición en términos políticos no es la mejor, ni del Likud. Un cese al fuego va a significar la salida de Netanyahu del poder. Que estaba a Tiene un un juicio. tri de que pasara Con- antes de comenzar la Sí, sí. situación. Tiene un juicio que ha sido suspendido, pero no ha sido eliminado, por un lado. Y igual, si por el contrario, muchos de los países reconocen en Naciones Unidas la conformación del Estado palestino, también es un fracaso para Netanyahu. Y sobre todo para ese partido ortodoxo y los grupos conservadores israelíes. O también podría ser para los Estados Unidos, que tienen un apoyo incondicional a Así es. Netanyahu y a Israel. Sí, sí, innegablemente. Sería muy difícil. Recuerde también que existe lo que es el veto en Naciones Unidas. Cualquiera de las 4 naciones podría vetar esa decisión. Es complicado, pero eso ha entrampado más y ha dilatado más el tema del cese al fuego. Por otro lado, Israel, no sé si Israel o el propio grupo Hamás ha presentado imagen de los secuestrados. Todavía hay más de 50 judíos secuestrados por parte de Hamás. Correcto. Y lo ha presentado en situaciones cadavéricas, en una miseria espantosa. Lo que ha dicho Israel es, bueno, no solamente son los gazatíes que están pasando hambre, también lo tienen los secuestrados. Lo que ha dicho en este caso Hamás es que los secuestrados comen o está pasando la misma miseria que está pasando el pueblo de Gaza. Pero, caramba, la comparación es se corresponde. horrible. No, y es horrible como quiera. Así es. Sea cual sea lo que esté pasando el hambre. O cualquiera de la decisión de Israel va a afectar a Israel. Ya ha afectado, por eso nada compensa el genocidio que ha pasado en Pero Gaza. parece que Israel y Netanyahu están decididos a hacer esa última ofensiva, Bueno, por lo que se está diciendo. eso es parte de la ofensiva diplomática. Yo soy capaz es imposible
que jamás salga de Gaza. Porque déjeme decirle algo que le parecerá extraño. En el mundo musulmán, en este caso en Gaza, las organizaciones sociales son de Hamás. Quien da comida, quien da seguridad, quien lleva alimentos, quien mantiene las escuelas, es Hamás, por encima del propio Estado el Estado palestino. O sea, las organizaciones sociales tienen un gran arraigo en las barriadas de Gaza. Eso es difícil de erradicar entonces. Totalmente. Yo diría casi que imposible. Casi imposible. Mira, y así en una visión rápida, Colombia abre una situación de tensión con la condena al presidente Uribe, en cierto modo similar al tema de la condena de Bolsonaro en Brasil. ¿Por qué hay una similitud en esto? Dos expresidentes de extrema derecha, así es, con un apoyo incondicional de Estados Unidos que se revela contra los gobiernos que han tomado las decisiones en cada caso, pasando por encima de si hay justicia o no hay justicia. Simplemente no aceptamos eso. Pero hay unas peculiaridades que definir. ¿Cuáles son? Quien primero lleva a la justicia al senador Iván Cepeda, ante una declaración de Iván Cepeda, senador colombiano, que había dicho que las fuerzas, las autodefensas en Colombia estaban siendo financiadas y apoyadas por el presidente Uribe. Esto llevó que el presidente Uribe llevara a la justicia al senador Iván Cepeda. Sí. El juicio lo inicia Álvaro Uribe, hay que decirlo. Ahora, en el desarrollo del juicio, lo que ha salido ya por informaciones y por confesiones es que el presidente Uribe no solamente sobornó a parte de los testigos en su contra, sino que también amenazó a varios de ellos. Entonces ha pasado de ser un juicio en su favor a ser un juicio en contra. Y esta señora, la jueza que lo ha condenado fundamentalmente por extorsión y por soborno, en el propio juicio que él ha iniciado. Y lo ha condenado a 12 años de cárcel. 12 años, que es el primer presidente de Colombia que es condenado. Algunos habían sido sometidos, pero es el primero que es condenado. Tiene una condena de 12 años con una prisión domiciliaria. Por supuesto, por la edad. Sí, pero es una condena. Pero es una condena y es una prisión. Él todavía tiene el recurso de la apelación, pero ya lo tiene. Y en el caso de Bolsonaro, es una acusación de haber sido el que incitara y promoviera el intento de golpe de Estado al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que ya había sido electo presidente. Lo que intentan los exmilitares brasileños y es que él tome posesión. Son dos casos un poco distintos. Y por supuesto, hay confesiones y hay parte del grupo de lo que intentaron impedir el ascenso de Lula, muy cercano a Jair Bolsonaro. De hecho, lo que se está haciendo juzgado en este caso. Pero el cordón umbilical es la posición de Estados Unidos frente a Colombia, al Estado de Colombia y al presidente Petro, y frente al Estado de Brasil y al presidente Lula. O sea, ahí hay un cordón umbilical porque es la posición radical de Estados Unidos en los dos casos de una forma similar. Si algo ha roto Estados Unidos es la institucionalidad. La decisión no es del gobierno, no es del Estado norteamericano, es del presidente de los Estados Unidos, que ha colocado sanciones arancelarias, ha elevado el arancel a Brasil en casi un 300%. Terminó en un 40%, pero eso sencillamente es inaceptable. El propio Lula usó una frase un poco descompuesta y dijo que ningún gringo le iba a decir cómo él iba a gobernar su país. Eso, por supuesto, que le ha elevado la popularidad a ese Brasil que vio ese gobierno de Bolsonaro, que fue un verdadero desastre. Sí, claro. Y en el caso de Uribe, siempre ha sido un hombre del presidente Trump, hay que decirlo. De la ultraderecha, claro. Totalmente. Lo que le ha dicho en este caso Petro es que eso es inmiscuirse en los asuntos internos de Colombia. Que Petro ha tenido altas y bajas con Trump, más bajas que altas. No, innegablemente. Recuerde que Petro es un miembro del M19. Sí. Igual que Lula, que viene de la izquierda. Sí, pero Petro fue de ambas a tomar. Sí. El secuestro y el ataque al Congreso, al Congreso colombiano estuvo Petro como actor, uno de los actores presentes
en ese ataque. Son cosas distintas. Y por supuesto las dos economías son diferentes. Pero tienen ese marco de relación de la presión de los Estados Unidos sobre dos decisiones de dos estados. Pero eso es en el ámbito político, al fin y al cabo, eso termina en una negociación, no me cabe duda. Aranceles y vamos a dejar esto así y sigamos para adelante. Estados Unidos no puede darse el lujo, aunque lo ha hecho con otros países, de tener un arancel alto con Brasil. Brasil tiene una característica, en el caso de Lula, muy peculiar, y es que Brasil salió de ser uno de los países con menores ingresos a ser uno de los mayores ingresos. Brasil debe estar entre las primeras 13 o 14 economías del mundo. Y uno de los grandes competidores contra Estados Unidos en temas comerciales que no eran de su nivel. El caso de Embraer, que produce aviones, la aviación, construcción. En el caso de los agroquímicos, en la industria química, Brasil innegablemente se ha colocado en una de las grandes economías de América. Así es. No podemos concluir este conversatorio, Julián, sin mencionar el tema de Haití, que parece... Uno cada día ve que se deteriora más y no sabe hasta dónde va a llegar este deterioro de la situación de Haití. Todo es un tema político, le insisto. Lo que no sé quién es el títere. Yo veo el títere, a quien no veo es al titiritero. Sí, pero un tema político por violento. Innegablemente. Ya, de hecho, en la última semana hubo un secuestro de más de 11 personas. Incluyendo un niño de 3 años y una misionera irlandesa. Ese orfanato está en la zona de Kenkov, que es una zona rica en Haití. Las bandas no llegan a ese nivel porque es la zona donde los propios empresarios tienen su propia banda. Valga la aclaración. O sea, ya no hay una zona segura en Haití. Y por supuesto esas bandas han ido subiendo hacia el norte. La zona del Altibonito, hasta la zona del Embé y posiblemente sea Cabo Haitiano. ¿Hasta dónde va a llegar esto? No lo sé. ¿Dónde están los verdaderos responsables de Haití? No son esas bandas. Esas bandas en un mes, en 2 meses, terminan o negociando o terminan siendo exterminados. Tiene que ponerse de acuerdo a la comunidad internacional. Eso he estado pensando a lo largo del último año. Sí, innegablemente. Pero ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál ha sido la acción que ha tomado Naciones Unidas, que tomó el Consejo de Seguridad? Ninguna. 500 kenianos. Ninguna. ¿Podrían resolver algo? No, claro. 30 o 40 de las islas. No. ¿Qué podían resolver? Ahora, ¿dónde están los abastecimientos de esas pandillas? ¿Usted cree que va a pasar, que esto se va a multiplicar, esa presión de la comunidad internacional? Innegablemente. Lo que pasa es que también con Haití hay una especie de mala experiencia. Haití ha sido ocupado por los Estados Unidos en los últimos 100 años, en los últimos 150 años, 3 veces. Sin ningún resultado, hay que decirlo. Recuérdese que la ocupación haitiana por parte de Estados Unidos fue en 1914. A nosotros fue en 1916. Pero la verdad es que cuando salen de la República Dominicana en el 24, dejan un Estado naciente, dejan una estructura de Estado. En Haití no se logró eso, hay que decirlo, en lo más mínimo. Y por supuesto esos intentos democráticos en Haití o terminaban golpe de Estado o terminaban, por supuesto, con una dictadura. Haití para Estados Unidos ha sido una pesadilla en términos de incursión en su política interna. A Estados Unidos ha dado trabajo poder, por supuesto, no digo que tengan derecho, pero en esa visión hegemónica imperial que han tenido, todos estos países han sido intervenidos por los Estados Unidos, todos, la gran mayoría. Y en cierto modo ellos han alineado a estos países a la economía norteamericana. Con Haití no se ha podido, esa es la verdad. Haití es un verdadero dolor de cabeza. No solamente para nosotros. Hay un ex profesor haitiano llamado el padre de quien fuera revolucionario aquí, Jacques Biot, que él decía que para poner de acuerdo a 2 haitianos había que matar uno. Es una desgracia, pero así ha sido. Esa es la realidad. Gracias, don Julián. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio. Qué bueno ver este panorama así de conjunto de lo que está ocurriendo en el mundo, porque nos pone a nosotros en el contexto también de qué estamos haciendo nosotros y cómo estamos nosotros. Gracias por su compañía. Un feliz resto de esta noche. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Será hasta entonces.